Hace mes y medio más o menos se produjo una denuncia. Encontraron a unos militares que tenían en una base 1 tonelada de cocaína. ¿Esto es un epifenómeno en la relación entre los militares y el narcotráfico? Es un evento grave, es un evento que viene a confirmar la inserción del país como tal, del Ecuador, en lo que nosotros llamamos el ascenso estratégico del país en el crimen organizado internacional, que ahora afectó directamente a una unidad militar, una unidad estratégica, estratégica en el sentido donde está una base importante, donde está el Super Tucano, que colinda con una base naval también estratégica de la Fuerza de la Marina ecuatoriana y que demuestra a todas luces unas fallas garrafales de inteligencia o de contrainteligencia militar. ¿Qué dice 1 tonelada de cocaína en una base en cuanto a la relación de los militares con el narcotráfico? Dice mucho, y más allá del debate si es eventual o es estructural, partamos nuevamente de la idea de que hay un escalonamiento de involucramiento de Fuerzas Armadas que no sucedía hace años atrás en estas redes de crimen organizado. Lo que acaba de pasar, gente, y civiles y militares, dentro de unidades, contrabandeando, vendiendo municiones, armamento, actores armados colombianos de distintos signos. Pónganle el nombre que quieran, llámenles BACRIM, llámenle bandas residuales, no importa la denominación, lo cierto es que esos grupos son una amenaza para el Estado ecuatoriano. Esas personas que vendieron armamento, que vendieron munición, y aquí el discurso tal vez medio eufemístico del Ministerio de Defensa, del responsable del Ministerio de Defensa, decir, solo son municiones. A ver, eso es soslayar la importancia de la gravedad de la infiltración que tiene el crimen organizado para estos eventos en las Fuerzas Armadas, en el ejército ecuatoriano en este caso. Y evidencia también que, nuevamente, la desconexión de los sistemas de inteligencia nuestros, ecuatorianos, de lo militar, lo policial, de inteligencia criminal e inteligencia estratégica. ¿Cómo se puede medir entonces la penetración de los grupos del narcotráfico en las Fuerzas Armadas? Hay indicadores de tipo cualitativo y hay indicadores de tipo cuantitativo. Los cuantitativos son básicamente número de municiones, de droga apresada en un periodo, en un lapso de tiempo determinado, el tipo de material que se contrabandeó, que se difundió, el tipo de ruta, por ejemplo. Las cualitativas son mucho más graves y las cualitativas tienen que ver con las personas apresadas, en el tipo de mando, el control que tenían o el descontrol, en este caso, en determinadas áreas estratégicas que han sido apresadas o están siendo encausadas por su incidencia en el crimen organizado. Eso es más grave. Y lo que estamos viendo ahora es que esa incidencia se está incrementando. Si se está incrementando, ¿cómo calificas un poco la reacción que ha tenido el Ministerio y las Fuerzas Armadas sobre este evento que podría ser un evento ícono de alguna manera? Meter 1 tonelada de cocaína en una base militar es una información muy grave. Sí, a ver, aquí hay como tres elementos. La una es el semisilencio. Yo digo semisilencio, ¿eh? Está bien, se detectó inteligencia policial, criminal hizo lo suyo, hubo un operativo que además hubo que hacerlo saltándose los controles de la misma base militar, que es extraño, con orden judicial, por supuesto, entrando por atrás, por la pista, ¿no? Obviamente un sigilo, la alerta había funcionado. Y la respuesta de defensa es decir, que hablen los comandantes. Aquí hay una cabeza, hay una responsabilidad. Está bien, al comandante de la base aérea de Manta le puedo decir, oiga, su responsabilidad es velar y su oficial de inteligencia aérea es el responsable directo de lo que pasa en la base con usted. Y la cadena de mando, como sabemos, es piramidal y la vocería es política. El Ministerio de Defensa, su ministro, tiene que dar explicaciones mayores. Decir, bueno, esto es un evento nada más, es un epifenómeno, como se menciona, es insuficiente.
La gravedad del asunto nos conduce a pensar que minimizar, por ejemplo, los acontecimientos, es decir, solo son municiones, que van a actores armados que están violentando nuestra estatalidad, la vida de nuestros soldados, es bien serio. Me recuerda mucho a el lenguaje estadounidense de minimizar las cosas, de decir, esto es un lenguaje colateral, cuando el meollo, el centro, está que quema. Y el tercer elemento es, con todos estos acontecimientos, el papel que está ejerciendo de control político, la accountability desde la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional la Comisión Especializada de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad, bastante limitada en ejercer su papel en este plano. Pero ¿no hace parte un poco todo esto de la forma como se ve el narcotráfico en el Ecuador? Es decir, se ha dicho siempre que es solamente un país de paso, o que solamente es un país donde están actuando bandas colombianas o peruanas o mexicanas, pero donde no se ha dado nunca la importancia ni política ni de la legislación para ir a mirar efectivamente qué está pasando. La pregunta ahí es, este evento se enmarca en un contexto que es, según tú, muy grave para el país. Hay un narcotráfico que ya está realmente penetrando a las fuerzas militares. Sí, es grave. El asunto es que no hemos asumido estratégicamente la situación y la problemática. No solo es un país de tránsito, es un país de bodegaje, distribuido en distintas zonas y regiones, en donde, a diferencia de años atrás, Galápagos era las lindas islas. Ahora es un sitio obligado, en ciertos sentidos, de conexión con las bandas internacionales en la autopista llamada la zona esta central del Pacífico, en donde nosotros como país tenemos una responsabilidad directa, porque tenemos territorio insular y territorio continental. En la mitad pasa de todo, y ahí la obligación del Estado, a través de las fuerzas navales, emitir algún tipo de respuestas. Más grave es detectar 3 sumergibles que tienen este tipo de rutas, en donde hay ingeniería ecuatoriana metida en colaboración para ese tipo de botes sumergibles. No son submarinos, son botes sumergibles que están conectados por acá. En la incapacidad que tiene el Estado ecuatoriano de mantener una red de radares, porque estamos en intervención aérea. Te estoy mencionando elementos súper estratégicos, en donde la Fuerza Naval no tiene el suficiente despliegue a través de la Fuerza de Guardacostas para tener un control completo sobre las playas y los espacios acuáticos, que involucra además todo el espacio, ese complejo de límite con Nariño. Entonces, complejo de manglares donde puedes esconderte donde quieras. Ahora, si tocara ver hoy el tema del narcotráfico sin toda la mitología que se ha creado como país de paz, país que básicamente ha sido contagiado pero que no tiene mucho que ver, ¿cuál sería hoy la realidad del narcotráfico? ¿Hasta dónde está inmerso hoy el Ecuador, ecuatorianos, en el tema del narcotráfico? Estamos totalmente vulnerables y estamos siendo penetrados con mayor velocidad que tiempos atrás. Ya mismo, espero que no, salte el dato de que también tenemos cultivos que están conectados con los grandes cultivos, con la expansión de cultivos que hay en Colombia. Las fronteras son porosas, por favor. No hay que ser genio para ver que ante ciertas condiciones de falta de trabajo, de pobreza, la gente va a estar cultivando coca y va a estar metida en el circuito cocaína con Colombia. La falla que todavía persiste es que no tenemos inteligencia estratégica, no hay los subsistemas en coordinación, no hay comunidad de inteligencia. Inteligencia militar no dialoga lo suficiente con inteligencia policial, cada uno metido en su cuevita del conocimiento, no genera productos para que los políticos asesorados adecuadamente tomen unas correctas decisiones, se invierta bien, se dote de tecnología, se tenga se exija a los controladores policiales, militar e inteligencia pasar por pruebas de confianza y de patrimonio nuclear y ampliado. Eso sí se puede hacer. Para eso necesita desarrollar un gran plan.
Entonces hay respuestas y fallas internas graves y hay una falta de visión estratégica, sobre todo de inteligencia estratégica, para adelante. Ahora, esto no pasa por una realidad verbalizada, por reconocer un problema, por ver qué está pasando realmente en el plano político y decirle eso al país. ¿Crees tú que en ese punto la situación que tú describes frente al discurso que tú oyes sobre el narcotráfico es concomitante o es muy divergente? A ver, yo creo que hay una distorsión. Como que la clase política sigue elaborando una serie de discursos, unas prácticas, y el segmento militar y policial está en otra banda. No veo que hay en este momento una nueva, y digo nueva, conducción efectiva en donde vuelva a articular lo que mencioné hace un momento de la comunidad de inteligencia. No existe, no se ve hasta ahora. Ya ha pasado el suficiente tiempo. ¿Y se le ha dicho la verdad al país sobre el tema real de cómo está el tema del narcotráfico? A ver, para ser consecuentes, creo que estamos utilizando figuras de lenguaje colateral y que dispersan la atención. No nos estamos centrando en el problema real. Se dice, sí, hay un problema de narcotráfico de nuestras Fuerzas Armadas, no todas, algunas, pero no nos dice que tenemos un sistema de inteligencia deficitario. No se nos dice que estamos indefensos en términos de intervención aérea y que hay que rápidamente poner a operar esto vinculando con los radares de la DAC y al mismo tiempo se ocultan las falencias en términos de despliegue de la Fuerza de Guardacostas. A ver, aquí hay que ser un poco más claro. Y sobre todo en la parte política, el papel que está, el pobre o ninguno papel de la Comisión Especializada de Soberanía, Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, dice muy poco o no hace nada. No es suficiente que le llamen a una persona a declarar y que lea una declaración o un manual de procedimiento de una asamblea que pedir realmente rendición de cuentas sobre decisiones estratégicas. ¿Se hizo esto o no se hizo esto? Señor ministro, señora ministra, a la fecha actual, desde donde sucedió este acontecimiento, ¿usted ha cambiado esos mandos? ¿Hay otro tipo de controles? Los oficiales que estaban a cargo están siendo investigados. Los que van a venir van a pasar por pruebas de confianza, pruebas de patrimonio. Polígrafo. El polígrafo, la prueba de confianza. Esas son respuestas bastante fáciles. Y los discursos eufemísticos que no se conviertan en demagógicos. Y de eso ya tuvimos unos años atrás una buena muestra. Ahora, podríamos ver cuál es tu visión sobre si en Ecuador se está yendo hacia un narcoestado. De eso se está hablando, se habló a propósito de Colombia y se está hablando a propósito de México. ¿Estamos en un peligro real de que Ecuador poco a poco se convierta en una suerte de narcoestado? No, de ninguna manera. No hay fundamentos suficientes para eso. Las variables, los indicadores que uno puede construir y demostrar internacionalmente no se acercan en absoluto a un narcoestado. Lo de México es evidente. Colombia pasó eso en los 80 y parte de los 90. La amenaza estadounidense sobre les vamos a convertir a ustedes en estado fallido generó un consenso político, militar y policial que se tradujo en el Plan Colombia y toda la inversión estadounidense en la iniciativa regional andina. No, Ecuador no tiene, en principio, para comparar, ni siquiera hay pruebas demostrables de cultivos ni de amapola ni de coca en la frontera. Ok, pero se está hablando de bodegas, de país de tránsito, se está hablando... De acuerdo, es un sitio de atención estratégico para eso. Y de convergencia de rutas, que aquí salen algunas rutas, y se está hablando también de lavado, de lavado. De acuerdo, pero no se puede decir, yo creo que es irresponsable decir un narcoestado. No, evidentemente. No, por favor. ¿Cuál es la alerta que en este momento habría que tener? La alerta es, a ver, si es que es necesario hacer cambios políticos, hay que hacerlos. Militares o policiales, hay que hacerlos. Si hay que fortalecer una inteligencia adecuada, con recursos y tecnología adecuada, hay que hacerlo. El peor error político y estratégico es dilatar las cosas y las decisiones. Ese espacio ganado para el crimen organizado es el doble en términos de inserción para la vulneración de nuestros sistemas de inteligencia y de defensa y policiales. 2, 3 medidas que pudieras evocar
que acompañen al tema de inteligencia, que vaya sobre el tema de lavado de activos o de tema de jueces sin rostro u otras medidas. Digo, ¿cuáles serían 2 o 3 medidas que pudieras tú evocar que acompañen a una eventual reorganización del tema de inteligencia? A ver, un saneamiento de inteligencia criminal, policial y militar. Y eso lo tiene que hacer desde la presidencia o el órgano rector del caso, mediante procesos y perfiles clarísimos. No pueden ser transparentes en el sentido de la opinión pública, porque hay, obviamente, reserva y guardar mucha información, pero sí profesionalmente, y si hay capacidad para hacerlo. 2, en los mandos políticos, básicamente, interior, defensa, inteligencia, tienen que rendir cuentas, y aquí viene el tercer aspecto, con una, eso no lo podemos lograr de la noche a la mañana, con una comisión, pero sí se puede delegar gente especializada que haga las preguntas del cuadro técnicamente acertadas, políticamente acertadas. Y 3, tenemos nosotros que modificar los informes que mandamos internacionalmente. Y aquí tiene que ver mucho la Cancillería. Hay una descoordinación muy grande entre el discurso que se maneja de interior en términos, por ejemplo, de los reportes sobre drogas y lo que hace la Cancillería. Entonces, la imagen internacional nuestra, ¿cuáles son las vocerías? ¿Es Cancillería? ¿Es el Ministerio de Defensa? ¿Es Interior? Generamos ya entonces una imagen de desorden cuando en ese tipo de problemáticas, crimen organizado, hay 1 o 2 vocerías calificadas máximo.